Le damos la bienvenida, teníamos un programa distinto previsto, pero bueno, justo vale la pena tenerlos a ambos, tanto a Martín Tetaz. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir, No, diputado nacional del radicalismo, un hombre importante en el bloque radical, con un perfil más de economista, pero me imagino, Martín, tenés una opinión de este tema. Absolutamente. En primer lugar, me llama la atención el último párrafo del comunicado, porque estas dos personas no surgen del voto popular, de la mayoría que llevó al presidente al Congreso. No se lo está pidiendo la sociedad, estas dos designaciones, son el producto de un acuerdo político. De hecho, no pertenecen ni siquiera los dos al mismo espacio político, lo cual demuestra claramente que son el producto de un acuerdo político. Que ese acuerdo no haya alcanzado la mayoría que requiere en el Senado es otro asunto, pero no quiere decir, al contrario, acá es la política la que está tratando de imponer una serie de candidaturas. Eso. Bueno, claramente. Vos decís, hay un acuerdo político, pero no alcanzó. Claro, evidentemente. Yo espero, por supuesto, que esto llegue al Senado y que finalmente el gobierno envíe los pliegos al Senado de su candidato y la discusión avance en el Senado como corresponde. Y sea el Senado el que nombre a los miembros de la Corte como corresponde. O sea, vos no discutís los nombres por ahora, discutís la forma. Absolutamente. No, eso es absolutamente claro, ¿no? Es el Senado el que le corresponde esto. Dicho eso, no permito tampoco que el gobierno construya esta retórica que está tratando de instalar como si esto es la divina providencia, la fuerza del cielo. ¿Quién le encomendó que nombrara al hijo y a García Mansilla? ¿De dónde surgen? ¿De la Academia Nacional de Ciencias? ¿De la Facultad de Derecho? ¿De un acuerdo No, es un acuerdo político. Es un acuerdo político. Es un acuerdo político. Y además un acuerdo político, digamos, que presuntamente buscaba contener una mayoría en el Senado, con lo cual es un acuerdo político muy probablemente con un sector importante del kirchnerismo también. ¿No alcanza para construir esa mayoría? Bueno, evidentemente no, y por eso está frenado. Pero ¿cuál crees que va a ser la postura del radicalismo? Vos sos un hombre radical, tenés obviamente una opinión propia que puede ser distinta a la del partido, pero ¿qué crees que va a pedir el radicalismo, Martín? Que se retome el trámite normal de designación a través del Senado, que es lo que corresponde, claro, por supuesto. ¿Y eso no implica que lo vayan a apoyar al pliego, a los pliegos? No, después está la discusión política de cuál es la posición respecto de cada uno de los jueces. El partido ha manifestado una posición clara respecto de que no necesariamente comparten todo, pero respecto de la necesidad del equilibrio de género dentro de la Corte. Entonces es una discusión que está abierta. Bueno, es parte de un acuerdo político como todo, digamos. Claro. Esto de tratar digamos, hacer que la política sea una mala palabra y al mismo tiempo llego con una propuesta 100% política a la Corte. Bueno, me parece que no. Entonces, es un contrasentido. El gobierno tiene que sincerar un poco su posición. Ahora, Martín, y ya mismo lo abro a Álvaro Sicarelli. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, Martín, pero te decía, esto no invalida que después, eventualmente, si se consigue un acuerdo político, terminen votando a alguno de los dos candidatos en el Senado. Es decir, lo que están diciendo es, abran una negociación, lleven los pliegos al Senado, al recinto. Bueno, el pliego García Mansilla no tiene acuerdo de comisión todavía, pero lo que está diciendo es, discutámoslo como corresponde y bueno, veremos si se aprueban o no. No te está cerrando, porque el kirchnerismo dijo, los que acepten ser designados por decreto, no va más. Es decir, el kirchnerismo ya te dice... Bueno, pero vos mismo comentaste el antecedente de Macri, finalmente fueron designados primero por decreto y finalmente fue al Senado y terminaron siendo designados como corresponde. Nadie dijo esa posición de, no, como entraste primero por decreto, entonces eso ya no vale, eso no tiene pie ni cabeza. De hecho, entraron, al comienzo del periodo de sesiones ordinarias y en agosto de ese año el Congreso termina votando las designaciones de quienes son actualmente presidente y vicepresidente de la Corte Suprema. Bien. Álvaro, ¿qué opinas de este tema? Bueno, yo creo que hay que recordar y creo Venía que... preparado para hablar de Ucrania, la verdad, de lo que hizo el presidente. Claro, bueno, termina, yo no soy jurista. Es especialista en materia internacional. No soy abogado, no soy jurista. Lo conocés muy bien a Milei también, por otro lado. Sí, y además a mi querido amigo Martín también. No soy jurista, no soy abogado, hay cuestiones procedimentales y de forma que desconozco, pero sí del análisis político te puedo decir que no hay que soslayar, y el gobierno no debe soslayar que casi la mitad del electorado que lo acompañó en segunda vuelta, ese 26% que en primera vuelta eligió
a Juntos por el Cambio, además de anhelar un proceso de transformación económica que estabilice la economía, que elimine la inflación, que elimine el déficit fiscal, también brega y también demanda un fortalecimiento institucional, que no es nada más y nada menos que el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la Constitución y la mejora de nuestras instituciones. Por lo cual, acá también hago votos como el diputado de que se cumpla todo el trámite, ¿no? Como corresponde, porque me parece que eso también aporta a la agenda de cambio en la Argentina. Claro, vos decís, bueno, se construye con seguridad jurídica también respetando los procedimientos. Y además no es algo que lo digo yo, también se lo pide la propia directora del Fondo Monetario Internacional, que sistemáticamente en cada reunión que tiene le plantea cómo va a ser el esquema político de mediano y largo plazo que le dé sustentabilidad a las reformas económicas y que no queden meras acciones para estabilizar. Y después entremos, como siempre, en esos periodos de 10 años gloriosos económicos que, por no contar por un apoyo político duradero, bueno, nos lleva a una crisis de nuevo. Y como siempre digo, cada vez que participo de estos programas, no van a venir los que estuvieron antes, van a venir los peores. Van a venir peores, y claro. Yo creo que sí. Bueno, va a venir un Grabois llevándose puesto todo. No quiero hacer el gesto ordinario. ¿Qué? Cuando lo nombran. Bueno, perdón. Bueno, Martín, ¿crees que esto es una cuestión binaria, lo que decía Álvaro? Si vuelve lo anterior, ¿vuelve algo peor? ¿Vuelve un Grabois? ¿Vuelve algo más extremo? Yo coincido absolutamente con lo que decían recién, porque de hecho el éxito en estabilizar la economía es que sea irrelevante la próxima elección. Claro. Nadie está preguntándose en Brasil o en Chile que si gana el próximo presidente entonces se dispara la inflación. Se da por descontada la estabilidad económica, se da por descontada la independencia del Banco Central. Fíjate, en Brasil ganó Lula, que era el cuco, y tiene el último mes 0,16% de inflación en el mes de enero. Claro. En Chile también gana alguien que viene del Partido Comunista y sin embargo lo primero que le dice a la sociedad es: no les voy a dar un IFE que le pedían ahí en Chile porque se viene la inflación. Entonces, claro, digamos, la racionalidad económica no tiene bandera política, tiene una cuestión, y en la cuestión institucional también. Claro que el presidente puede prepear designaciones incluso en la Corte, claro que el presidente puede prepear un presupuesto por decreto, claro que el presidente puede hacer de prepo muchas cosas, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, plantea la situación, capaz que lo hace a propósito el propio presidente, decir: che, miren que si no gano yo, esto se va toda la blin blin, ¿no? Sí. Yo creo que tiene la facultad el presidente de designar un juez de corte. Creo que también debe buscar los acuerdos para que estos dos pliegos de Manuel García Mansilla y del hijo pasen en el Senado, o cambiarlos, pero no puede. Repasemos, si se puede, nuevamente la designación, cómo Presidencia explicaba esta designación por decreto del pliego de Ariel Hijo y de García Mansilla, el decreto en comisión, una decisión que ya estaba hablándose en los últimos días. Este es el comunicado oficial, Lucía, de Presidencia, que explica, vos lo marcabas muy bien en uno de los últimos párrafos, los argumentos del gobierno, ¿no? Sí, lo que plantea el presidente de la Nación en primera instancia es que no es la primera vez que se utiliza este mecanismo de designar un juez a comisión para completar los cargos o cubrir los cargos vacantes en el máximo tribunal en un momento, te diré, de tironeo entre el gobierno nacional y la Corte Suprema. Están muy tensas las cosas entre el gobierno y la Corte. Exactamente. Sobre todo entre Rosati y Rosenkrantz versus el gobierno, ¿no? Exactamente, y también lo que hay que decir es que la Corte, pese a que son 3 sus miembros, cuenta con sus propias internas, y este es un escenario bien particular para designar 2 de sus candidatos a través de este mecanismo que, reiteramos, la Constitución Nacional lo habilita al presidente de la Nación. Parte del comunicado, porque es muy interesante y es muy jugoso en uno de sus últimos párrafos, Lu, que lo tenemos ahí marcado, que explica que el gobierno tiene una cuestión de que quiere resolver el tema del funcionamiento. Es el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo 3 ministros. Esto es lo que marcabas vos, son 3 ministros y encima están peleados entre ellos. Ahí te voy a sumar un dato, y es que este es un discurso bien sostenido por el propio Ricardo Lorenzetti, que en algún punto desmienten con algunos números de casos resueltos, incluso con 3 miembros, el presidente y el vicepresidente de la Corte Suprema. Pero si querés repasamos el último párrafo, donde dice: el gobierno
gobierno nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino bajo ninguna circunstancia. Sí, bueno. Esto también hay que Esto es fuerte, entender. pero es discutible. Yo no veo a la gente, saliendo a la calle masivamente para reclamar la designación por decreto de 2 jueces. Pero bueno, es una decisión política y en política Sí. todos explican las cosas como quieren. Pero también si vos le querés hacer otra lectura a eso, Nacho, es claro que el gobierno ha tenido que negociar con el kirchnerismo, que tiene 34 bancas en el Senado, un pliego de un juez para la Corte Suprema requiere 48 votos, que es la mayoría especial, y quizás esto es ponerle un punto final a negociaciones que no se tenía muy en claro qué era, pero que se sabía que existían, porque de qué manera el gobierno iba a obtener el acompañamiento de las manos del kirchnerismo para que Ariel Lijo sea ministro de la Corte. Bien, clarísimo. Esto se da en sintonía, Lucía, de una cuestión que yo lo traje acá a la mesa y lo quiero hablar con los invitados. Cada uno puede tener una postura distinta, pero hay tensión por otro tema en el Congreso. ¿Se cae ficha limpia? ¿Se cae en el Senado ficha limpia? Lo que vimos ayer en el Senado, que no pudo renovar las autoridades porque hubo 2 senadores de Santa Cruz que no decidieron sentarse en sus bancas, no dieron quórum, y bueno, uno empieza a descontar cómo era que antes tenía 39 votos el gobierno con los aliados y de repente no llega al quórum. Bueno, hay que recordar que se fue Cuader, lo fueron a Cuader, el que le encontraron con las valijas en Paraguay, y no tiene los 2 votos de los senadores de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, es decir, tiene 36 votos. Y a mí lo que me dicen es del kirchnerismo no esperen un solo voto para convalidar la ficha limpia. ¿Qué te parece, Martín, esta decisión, bueno, este aparentemente golpe contra ficha limpia? No, descuento que el kirchnerismo no iba a apoyar, eso es casi una obviedad. Lo que también descuento es que cuando el presidente quiere conseguir los votos para aprobar bases o para conseguir alguna aprobación que a él le interesa, lo consiga los votos. Entonces, lo que me sorprende... Falta negociación. Me da la sensación que no hay convicción de parte del Poder Ejecutivo en que de alguna manera han salvado la ropa aprobando en diputados. Entonces, nosotros ya está. Pero acordate vos que la aprobación en diputados también tuvo su problema porque el gobierno primero le corrió el cuerpo, claro, para no decir le corrió la cola a la jeringa. Claramente. Yo coincido, Martín. Después, el gobierno no le interesaba en diciembre de aprobar. Entonces se encontró con esta oportunidad. Bueno, está bien, sale aprobado en diputados, después se traba en el Senado y el gobierno queda contento con todo el mundo. Entonces, digamos, queda bien con Dios y con el diablo. Me parece que esa posición no es la que la sociedad pide, es una cuestión casi te diría moral. Digamos. Esto sí lo pide la sociedad. Claro, porque ficha si nosotros limpia. no ponemos de acuerdo que el tipo que metió la mano en la lata no pueda administrar los recursos de la sociedad, entonces ya no nos podemos... digamos, ¿alguien acaso pondría a manejar su consorcio de su departamento a alguien que haya robado en el mismo edificio, digamos, que fue detenido robando en el edificio? No. Entonces, si vos manejaste el dinero público y lo manejaste delictivamente, vos no podés ser candidato ni podés tener un cargo en la administración pública. Si no nos ponemos de acuerdo en eso como punto de partida, todas las demás discusiones no tienen sentido darlas. Totalmente. Hay que recordar que ficha limpia es cuando un funcionario, un exfuncionario es condenado, una persona es condenada por corrupción y tiene confirmado el fallo por casación, no puede presentarse a elecciones, no puede ser candidata. Nada que ver con la proscripción. Obviamente, si se aprobara ficha limpia ahora en el Senado, Cristina Kirchner, por ejemplo, que la tenemos en pantalla, no podría ser candidata, y de ahí las especulaciones. Pero déjame ver qué opinas vos, Álvaro, siendo una persona cercana, insisto, o que conoce mucho y que lo quiere mucho a Javier Milei. Si se cae ficha limpia, ¿creés que le va a afectar? Yo creo que cualquier estrategia de polarización que implique reposicionar a Cristina Fernández de Kirchner como un actor central de esa misma estrategia es jugar al fleje. Y jugar al fleje no por un mero resultado electoral, es jugar al fleje con la estabilidad institucional del país, y coincido con parte de tu editorial del principio, donde si Cristina por 1, 2, 3 puntos, o por medio punto, o por 0,7, que creo que es por lo que perdió contra Esteban Bullrich en el 2017, gana, la tapa del día lunes es Cristina Fernández de Kirchner ganó. Por más de que el propio gobierno gane 40, 50, 60 bancas más y le implique mejorar su performance parlamentaria, el mensaje político es que esta señora, que representa todo lo peor en materia política e institucional y de proyección de Argentina hacia el mundo, vuelve a marcar el pulso político del país. Y a mí me cuesta creer
y repito, no soy abogado, no soy economista, que esto no genere inquietud en los decisores globales en materia política y económica. Claro, como economista, Martín, ¿influye o no influye una etapa de Cristina al día siguiente de la elección diciendo ganó Cristina? Bueno, si la estrategia del gobierno es esto se sostiene porque gobierno yo y si no gobierno yo se va toda la mierda, dicho en criollo, sí, entonces sí influye. Influye. Si el presidente no quiere un presupuesto aprobado porque no quiere que la estabilidad sea un bien de acuerdo global de toda la política, sino un bien exclusivo que solamente él puede garantizarle a la sociedad, y bueno, si hay un riesgo de que él no continúe, entonces la estabilidad tiene su riesgo, ¿no? Tiene su riesgo. Es decir, el propio presidente es el que está creando las condiciones de soy yo o el abismo. Entonces, si crea las condiciones de soy yo o el abismo, y bueno, y gana el abismo, y bueno, lógicamente está... digamos, es una suerte de profecía autocumplida, ¿no? Claro, claro. Eso de algún modo también le pasó a Mauricio Macri, encerrado en sí mismo en 2019. La estrategia era polarizar, era Cristina muy libre, muy suelta, en todo sentido, y terminó obviamente disfrazándose de buena, señalando a Alberto Fernández. Ahora, ¿se cae ficha limpia por impericia del gobierno o por necesidad del gobierno, Martín? Bueno, por eso te digo, yo cuando veo la sistematicidad en que lo mismo ocurre con el presupuesto, lo mismo ocurre con el Banco Central, es decir, el gobierno esquiva siempre la institucionalidad, a propósito esquiva la construcción institucional y prefiere la construcción política de tipo populista, del estilo de soy yo o el abismo, esa es una construcción populista típica. Entonces, que el populismo es lo contrario de la institucionalidad. Claro. Entonces, si vos querés ganar, a mí no me preocuparía tanto que gane Cristina si nosotros hubiéramos consolidado la estabilidad, la tuviéramos en un presupuesto equilibrado, en un banco central independiente, porque entonces yo sé que aunque gane el que gane, la estabilidad no estaría en juego. Ahora vos me decís, ¿está en juego la estabilidad? Claro. Si no hay un presupuesto aprobado por el consenso de toda la política, si no hay un banco central independiente, y lógicamente, entonces la estabilidad depende de quién gobierna. Ahora, la importancia de la institucionalidad, lo dice Martín, bueno, somos muchos los que pensamos en ese sentido. Álvaro, ¿qué crees que está pasando por la cabeza del presidente para no prestar atención a cuestiones tan sensatas que el propio Milei en algún momento enarboló? Bueno, por lo menos como experiencia personal y en las horas que hemos tenido, por lo menos durante el año 2020, el 2021 y todo el 2022, antes de mi salida Libertad Avanza, el hoy presidente de la Nación siempre me planteaba de que su más importante legado para la Argentina es la perdurabilidad de la transformación. ¿Qué es lo que dice el diputado Tetaz? Es una transformación que es política, que es económica, pero por sobre todo cultural, y que va a obligar, tras la alternancia, porque claramente no va a gobernar siempre el mismo signo político, haya cosas que no se discutan más, que emitir para financiar un gasto público desmedido al servicio de intereses políticos electorales está mal, que tener una política exterior errática o al servicio de los intereses de partido están mal, y lo mismo que cuestiones básicas de orden público para nuestra convivencia pacífica. Así que yo espero que todavía ese presidente o ese Javier Milei que conocí y hoy jefe de Estado siga siendo el mismo. Pero, bueno, porque este es un... Perdón, sí, Nachi, no, si crees que sigue siendo el mismo. Y yo hace largo rato que no tengo diálogo con él. Okay. Entonces una presunción decirlo en torno a quizás decisiones o medidas que son coyunturales. Desgraciadamente seguimos viviendo en la Argentina del cortísimo plazo, donde tenemos que estar pensando que el largo plazo es el lunes y que cualquier decisión o comunicado o tuit, ¿no?, mueve toda la estantería y no sabes lo que se viene. Pero yo confío de que sigue siendo el mismo dirigente, líder intelectual que conocí. Martín, ¿qué va a hacer el radicalismo con ficha limpia? ¿Van a impulsar, van a tratar de exponer a quienes no quieran votar? Sí, claro, absolutamente. Sí. Yo creo que no hay mejor principio de revelación. Yo digo, lo dije medio en broma, pero medio en serio. Ficha limpia o culo sucio, digamos. ¿Ficha limpia cómo? Ficha limpia o culo sucio. Es muy claro va a quedar. Así que ahí va a queda la gente expuesta con la mano, los que están, digamos, en favor de que la transparencia no sea un criterio básico para ejercer la cosa pública. O que no sea discrecional. Cuando me conviene saco esa bandera y cuando no me conviene la guardo un poquito, después la saco. La especulación me parece que es lo que también está en discusión, ¿no? Absolutamente. Además que esto sí es una de las banderas que la sociedad está pidiendo. Te diría que no está pidiendo la sociedad la cuestión de la Corte Suprema, no está pidiendo la sociedad la política exterior errática del presidente que estamos viendo en estos últimos días, no está pidiendo, lo que está pidiendo la sociedad claramente es una regla moral, te diría, esta regla de si cometiste un delito, si robaste la plata del Estado, no podés administrar la plata del Estado. Ahí
sí considero que una cosa no le quita relevancia institucional a la otra. Creo que es importante para que un sistema republicano como el nuestro funcione en orden y con buenos mensajes y claros, tener una corte a la altura de las circunstancias y una corte completa, y que eso también demuestre que los mecanismos institucionales previstos por nuestra Constitución funcionen. Claro. Ahora también me parece importante destacar respecto a la discusión que el kirchnerismo libra con su relato sobre ficha limpia, que no hay ninguna ley del Congreso que busque proscribir a Cristina Kirchner, No, ni mucho claro. menos un fallo de la justicia. Un fallo de la justicia atribuye responsabilidades penales a quien hasta ahora en muchas instancias se encontró responsable de delitos de corrupción. Bien. Con lo cual eso rompe o cae con el discurso del kirchnerismo a la hora de no querer acompañar ficha limpia. Bueno, Lucía, ya me vas a contar qué va a hacer el juez Ariel Lijo con, con toda esta definición del gobierno. Me cuentan que la designación del hijo de García Mansilla va a estar explicada, atención, en 30 páginas. Va a ser un decreto de 30 páginas con argumentos jurídicos, es decir, el gobierno intenta blindarse de lo que es una impugnación, intenta blindarse de lo que es alguna denuncia. Recordemos que Macri recibió denuncias por haber designado a Rosati y Rosenkrantz por decreto, es decir, el gobierno se anticipa a esa situación y trata de blindarse para, bueno, justificar por qué hace una designación de un juez de corte por decreto. Lucía, pero ¿qué va a hacer? Contame, ¿qué va a hacer el juez Ariel Lijo? ¿Cuál es la información a esta hora? En principio el juez Ariel Lijo solo se tomaría licencia, no está por ahora dispuesto a renunciar al despacho que ocupa hace más de 20 años en Comodoro Pi, pero además otro planteo es, no le garantiza la firma del decreto que él pueda llegar a la Corte Suprema de Justicia. Esto va a pasar por el Congreso y va a tener una discusión. Y por eso el juez Ariel Lijo lo que sostiene en su mesa más chica, en su círculo íntimo, es que hasta que no esté el decreto firmado, oficializado, ingresado y que le garanticen efectivamente que va a poder jurar como ministro de la Corte, no se va ni siquiera a tomar la licencia. Este lunes se reincorporó a su trabajo en Comodoro Pi, de hecho. Bien, Lucía, tenemos un urgente. La noticia es urgente y tiene que ver con la designación de los pliegos del juez Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla. La decisión del gobierno, atención, noticia relevante hasta ahora, van a ser invitados tanto García Mansilla como Lijo a la apertura de sesiones ordinarias el día sábado. Recordemos, se abre el Congreso, la idea del gobierno es sacar el decreto mañana, que se les tome juramento esta semana y que el sábado ya estén sentados en el Congreso escuchando al presidente de la Nación. Dice el gobierno que está obligada la Corte Suprema, mejor dicho, a tomarle juramento. Dicen que es una obligación, que no pueden voltear esta designación y que obviamente va a salir todo en un mismo decreto y que el juez Ariel Lijo habría transmitido, lo digo en potencial porque esto es lo que está diciendo el gobierno hasta ahora, habría transmitido su voluntad de pedirse licencia, como bien contaba nuestra compañera Lucía Salinas. Repetimos, el gobierno va a invitar a Manuel García Mansilla y al juez Ariel Lijo a las sesiones ordinarias, a la apertura el día 1 de marzo, que ahí va a estar sentado incluso nuestro invitado del día, Martín Tetaz. Va a estar sentado ahí, va a estar sentado Ariel Lijo, va a estar sentado Manuel García Mansilla, porque, insisto, el gobierno dice, le tienen que tomar juramento a los dos, les tienen que tomar juramento, no pueden voltear esta designación. La idea es que estén sentados escuchando al presidente y ya se haga esta misma semana, salga el decreto mañana y durante el transcurso de lo que queda esta semana se le tome juramento en la Corte a ambos magistrados. Martín Tetaz, ¿qué opinás si el día sábado pasa al Congreso y los ves ahí a los dos jueces designados por decreto? Que va a ocurrir, digamos. Va a ocurrir. Por más que nosotros prefiramos que el mecanismo sea el mecanismo institucional con el nombramiento que corresponde por parte del Senado, el decreto es un instrumento. Claro. Y efectivamente el decreto, además, estamos en periodo extraordinario, digamos. Es un poco, de todas maneras, una contradicción, ¿no? Porque vos estás abriendo el periodo ordinario y lo que estás abriendo es el normal funcionamiento del Senado, entre otras cosas. Sí. Entonces vos al mismo tiempo que abrís el normal funcionamiento del Senado, tenés dos personas que decís, y acá siento estos dos acá, y los invité yo aparte,
porque el Senado no funciona, digamos, porque esencialmente lo que está diciendo es eso. Entonces, pero además, es un poco contradictorio, pero bueno, va a ocurrir. Ahora, Martín, perdón, Lu, acá lo que el gobierno plantea también es, bueno, nosotros vamos a exigir que se haga todo este proceso rápido y express. ¿Ustedes tampoco eso cuestionan? ¿Tampoco el tema de, bueno, pedirle a la Corte o exigirle a la Corte que le tome juramento? Yo no veo la urgencia del gobierno, no la comparto. No la comparto. Le acaba de explicarlo Lucía, que lo entiende mejor que yo el tema, pero yo he visto fallos de los 3 jueces, así que Claro. no es que toco madera, no anulo, no es que se cayó un avión Claro. y Pero no hay designated survivor, ¿no? Claro. No hay directamente Corte Suprema, ¿no? Clarísimo. Álvaro. Yo no sé si es posible poner de nuevo esa línea donde figuran todos los presidentes que hicieron esto. Ah, mirá, ¿Se puede mirá, pasar? mirá que... Me gustaría mirá hacer que- una pequeña, qué un picante pequeño que aporte de viniste, digresión Sicarelli. histórica. Porque Claro, así como criticás a Milei, también decís, che, pero lo hicieron varios. Pero me gustaría también analizar los contextos. A ver, Y hay algo que me llama la atención, si podemos... a ver con si tiempo- podrá, el Sí, sí. decreto y poner la lista, la línea donde figuran los presidentes bueno. que... Bueno, Roca, te los digo, Roca... Bueno, ahí arranca Alfonsín, Urquiza, por ahí está, me Claro, parece. Urquiza, Ahí está. Pellegrini, Ahí está. Bueno, Avellaneda. vamos, rápidamente, Ahí está. de Urquiza Ahí está, hasta mirá. Roca, podríamos decir, Sí. periodo de organización nacional, modernización del país. Claramente la necesidad de constituir una corte donde Complicadísimo. hubo 2 constituciones, la del 53 y la del 60. Luego tenemos el periodo de Irigoyen, donde claramente hay un gran cambio en Argentina, el voto universal, y donde se elimina el fraude. En el de Perón es Sí. una constitución autoritaria, la de Claro. Sampay del 49, donde primero Perón pone en comisión a toda la Corte Suprema que él Una hereda bestialidad, ¿no? del proceso Sí, anterior, curiosamente porque la trata de golpista, el que surge un golpe fascista en el 43. No te cae muy bien Perón, me parece. Alfonsín, pensemos que vuelve la democracia, Menem con la reforma del 94 y Mauricio Macri con la salida de otro proceso muy complicado como fue el kirchnerismo. ¿Qué sensación tengo cada vez que esto se marcó? Hubo un cambio de régimen. Claro. La gran pregunta es, el presidente Javier Milei, que es un liberal libertario, que es un hombre que lo que menos quiere es el avance del Estado sobre las libertades, sobre los individuos, sobre los derechos y garantías pensados por el más grande de los liberales argentinos, que fue Alberdi, inicia con esto un proceso de cambio que es un cambio de régimen. Este es un gran cuestionamiento que yo me hago. Muy fuerte Yo, lo si Álvaro, me dejas- gracias Álvaro. La última, Martín, ¿esto crees que se define con el radicalismo avanzando con un pedido de explicación al gobierno formalmente? ¿Son aliados en el Senado? ¿Son aliados en muchos casos en diputados? Sí, es una decisión que todavía no ha sido discutida, es muy reciente. Esto me Obvio, te entero agarró acá, mientras estabas llego al invitado piso, para así hablar que de, no puedo- para hablar de no la puedo economía, claro, de no puedo otras cosas. adelantarte la posición del Bueno. partido ni la de los bloques, pero Es es una válido. posibilidad Sí, y sí. como posibilidad queda, por supuesto, abierta. Es válido. Bueno, muchísimas gracias Martín gracias. por esta nota. También Álvaro por venir. Gracias Lucía. Vamos a la tanda y ya venimos.